Y entonces, mis amados hermanos, hoy continuamos con lo que dejamos el domingo antepasado. Oremos. Padre, gracias. Señor, el apóstol Pablo nos dice que el Evangelio es poder para salvación. Tú te vistes en la sencillez de tu Evangelio, pero allí se encierra el poder del que todo lo puede, del Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Señor, en el nombre de Jesús, precioso Dios, toma para tu alabanza y para tu gloria este momento y háblanos. Ilumina nuestro entendimiento y haz obra grande y gloriosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos tomado el versículo de 1 14:20, en el cual vemos dos cosas. Uno, la mente infantil y la mente madura, o la mente que se ha construido en el conocimiento de la palabra del Señor. También hemos dicho que es la mente infantil, es una irracionalidad en una persona ya adulta, pero la madurez es coherente y especialmente si eres cristiano. Estuvimos observando la última vez con respecto a que corazón y mente son complementos que en realidad no se separan, ya sea para lo malo o para lo bueno, pero no se separan. Y que es un craso error en la vida cristiana cuando alguien separa la mente y solo se ubica en el corazón, creyendo que propiamente no hay ningún tipo de importancia. Nosotros también hablábamos del papel preponderante de la mente en cuanto a poder dirigir nuestras emociones y poder dirigir nuestros sentimientos. Y estuvimos hablando acerca de dos beneficios con respecto a lo que es la madurez mental. Me refiero a tener madurez en el conocimiento de Dios. Uno de ellos es el disfrute de la vida cristiana, ya que muchos, hermanos, la vida cristiana para ellos es un suplicio. Un suplicio. Yo he encontrado gente que dice, ahora es cuando vienen las pruebas y cosas por el estilo. Y en fin, todo lo resumen en un suplicio. Y eso está totalmente errado. Y eso nos ayuda a la madurez mental, pero también de igual forma, mis amados hermanos, aquello de que por cuanto es más importante lo que somos que lo que hacemos, hermano, pues nos ayuda a hacer lo que Dios quiere que en verdad seamos. Pero en este día, mi hermano, yo voy a continuar hablándoles acerca de tres beneficios más. El uno tiene que ver con la adoración, el otro tiene que ver con la fe y el otro tiene que ver con la guía de Dios. En primer lugar, hermano, encontramos entonces, vamos a hablar en primer lugar acerca de lo que es el beneficio que nos brinda cuando tenemos una mente madura en lo relacionado, en lo que respecta, mis amados hermanos, la madurez
mental. En primer lugar, encontramos que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículo 23, la palabra de Dios nos dice: mas la hora viene y ahora es. Esto es a causa de que Jesucristo ya ha llegado. Y dice, cuando los verdaderos adoradores, escuche eso, verdaderos adoradores. Si existen verdaderos adoradores, yo quiero que entienda que entonces también existen falsos adoradores. Entonces, eso tenemos que ser conscientes de esa realidad. Hay verdaderos adoradores en una iglesia y hay falsos adoradores en una iglesia. Y dice, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tome en cuenta esa frase, pero tome también esta, porque también el Padre tales adoradores busca esa frase, que le adoren. Cuando nosotros ubicamos a Dios y entendemos que Dios es el Dios que no necesita de nada ni de nadie, absolutamente, hermano, y leer eso que Dios busca, ¿cómo así? No, sencillamente lo que nos está manifestando es la importancia como cristiano aprender qué es adoración y cómo adorar al Señor. Escuche eso, porque nos estamos metiendo en algo en lo cual nos va a ayudar a ser verdaderos adoradores, o podemos tener 50 años de estar en el Evangelio y que Dios te diga, no te conozco, porque eres un falso adorador. ¿Sí me explico? Entonces, mis amados hermanos, aquí estamos observando que Dios está buscando verdaderos adoradores. Ahora, antes de seguir adelante, creo que es de común conocimiento, porque ya se ha enseñado en muchas oportunidades en este lugar. No obstante, mi amado hermano, voy a recordarlo y enseñarlo a los que no lo saben. Pero cuando nosotros nos ubicamos en el relato de aquel momento en que Dios prueba a Abraham a ver si él amaba más a su hijo que al mismo Dios, le ordena que lo sacrifique. Y él, en obediencia al Señor, va a ese sacrificio. Pero por primera vez en las Sagradas Escrituras, Abraham dice algo, y es lo siguiente: el muchacho y yo iremos y adoraremos. Por primera vez aparece la palabra adoración en Génesis 22:5. No está allí porque, hermano, yo solamente voy a poner allí lo que estoy pensando que usted nunca ha leído, pero de lo que hemos leído, ¿para qué voy a poner yo a la gente a que todo tiene que salir allí? No, hermano, no puede ser así, porque ya usted lo sabe y no podemos colocar más trabajo a las personas. Entonces, mis amados hermanos, entendemos en ese contexto que propiamente la adoración parte, o tiene un pilar, o tiene un fundamento. Escúcheme bien, que es la obediencia, la obediencia. No estamos a través de esto queriendo decir, mis amados hermanos, de que el cántico no es una adoración, pero tengo que serles honesto. Si la vida cristiana no es una vida genuina con Dios, podemos llorar que eso no es adoración. La estructura básica de la adoración, una es la obediencia. La obediencia. Yo quiero que tomes en cuenta ese detalle. Cuando nosotros venimos aquí, venimos porque hemos pasado una semana en una seria lucha, que es la lucha de la fe. Tratando de vivir para Dios.
tratando de agradar al Señor, tratando de obedecer en todo al Señor. Y cuando llegamos aquí en eso, hermano, ese es el cántico que Dios recibe. Del resto, hermano, cuando no ha sido así, eso no es adoración. Pero mis amados hermanos, hay otro fundamento, hay otro pilar que yo quiero aportar o para ampliar hasta donde les he enseñado con respecto a la adoración. Y mis amados hermanos, ese fundamento lo encontramos en el Salmo 105 y versículo número 3. Escucha lo que dice. Gloriaos en su santo nombre. Y alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Observa esa frase, gloriaos en su santo nombre. No está diciendo, gloriaos si sabes cómo se pronuncia Jehová. No está diciendo eso. No está manifestando nada absoluto si sabes cuál es el nombre de Dios. Al ubicar en el contexto, es decir, lo que significaban para los antiguos, el nombre de alguien, hermano, y especialmente para ganar tiempo, especialmente el nombre de Dios. ¿Sabes qué significa gloriaos en el nombre de Dios? Significa gloríate en los atributos de Dios. Escucha bien en esta hora, Dios es el Dios infinito. Escucha bien en esta hora, Dios es el Dios eterno. Escucha bien en esta hora, Dios es el Dios inmutable, el Dios que nunca cambia. Y en su ser, escucha en esta hora, mi amado hermano, Dios es el Todopoderoso. Escucha en esta hora, en su ser, Dios por excelencia es sabio. Escucha en esta hora, en su ser, Dios por excelencia es santo. Escucha en esta hora, en su ser, Dios por excelencia es justicia. Escucha en esta hora, en su ser, Dios por excelencia es bondad. Escucha en esta hora, en su ser, Dios por excelencia es amor. Escucha en esta hora, en su ser, Dios por experiencia es verdad. Amén. Eso indica que la adoración parte del conocimiento de Dios. Amén. Ojo. Entonces tenemos dos cosas. La primera, obediencia. La segunda, conocimiento. Entonces, aquí estamos ubicados en el beneficio de la madurez mental. Porque tú estás adorando a ese ser que conoce, que supera todo. Supera todo. Absolutamente todo. Entonces, mis amados hermanos, teniendo esos dos conceptos, vamos a ver lo que no es la adoración a Dios. El escritor Lucas, porque él no es apóstol, el escritor Lucas, en el libro de los Hechos nos habla acerca de un evento, de un momento en que el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas. La ciudad de Atenas era una ciudad religiosa, pero religiosa en el sentido que adoraba muchos dioses. Y toda la ciudad estaba llena de altares, toda la ciudad.
altares y cada uno era de acuerdo al Dios que la gente adoraba. Entonces, encontramos que adoraban muchos dioses. Este tenía preferencia por aquel, este por el otro, y así sucesivamente. Pero el apóstol Pablo halla allí un montículo, una cuestión, allí un altar, pero vacío, simplemente con una inscripción. Y dicha inscripción dice: al Dios que no conocemos. El apóstol, al hablar con los atenienses, le dice lo siguiente: al Dios que ustedes adoran sin conocerlo es a quien yo predico. Pero déjame decir, la palabra adoran sin conocerlo es empleada para hilvanar la segunda frase, que es a quien yo predico. Pero nadie adora si no conoce. Dime una cosa, ¿tú te puedes enamorar de alguien que no conoce? Puedes volverte loca. Ay, estoy loco, pero yo no lo conozco, ni sé quién es ni a dónde. Tú puedes hacer eso. Tú puedes hacer eso. Nadie. De igual forma, mi hermano, nadie puede adorar a Dios sin conocer a Dios. Ojo, hermano. Ojo, hermano. Porque podemos estar adorando al Dios que no conocemos. Simplemente cantamos porque la gente canta. Todo está ceñido en una emoción, pero no en una adoración. Voy a ponerte un ejemplo que es extremo para que tú veas lo que sucede cuando la gente es indiferente a Dios y pretende cantar a Dios. El Dios Arroyo compuso una canción, Ay papá, papá. Héctor Lavoe compuso otra canción, bueno, se me olvida. Roberto Carlos, todas estas cosas. La pregunta es, ¿eso sube a Dios o no sube a Dios? Ay, sí, porque mira que él decía, ay papá, ay papá. Ay papá, ni qué papá. Para que alguien pueda llegar al altar de Dios, debe pasar por el filtro de los querubines. Por el filtro de los querubines, mi hermano. Y lo que pasa a Dios es la gente que lo obedece y que lo adora por lo que Él es. Por lo que es. Entonces, mis amados hermanos, esperamos que esto nos ayude a ir más allá de hacer algo ritual, simple y llanamente. Utilizar nuestra mente para obedecer y para conocer a Dios, a fin que nuestras alabanzas lleguen al Señor. Y como dijo ahorita, no sea que duramos 50 años en el Evangelio y Dios te diga, yo nunca escuché una alabanza tuya. Ni siquiera te conozco. Ni siquiera te conozco. Es lo que la Biblia nos dice. Yo no estoy inventándome eso. Es lo que la Biblia nos enseña. Pero bien, mi hermano, necesitamos seguir adelante. No obstante, yo quiero aprovechar un momento, mi hermano, y precisamente por lo de esta mañana. Cuando tú le vayas a ofrecer algo a Dios, hay dos principios que no pueden pasar por alto. Para Dios y delante de Dios. Para Dios y delante de Dios. Esto nos conduce a nosotros a saber que lo que le ofrecemos a Dios debe ser como Él se lo merece. Como Él se lo merece. Mis amados hermanos, te invito a que
No lo leas en la versión 1960 porque allí lo veo un poquito yo, o al menos no lo entendí tan claramente cuando lo leí en otras versiones. Malaquías 1. Allí dice, ¿has pensado que mi altar puedes despreciar? Mi altar puedes despreciar. ¿Y de qué manera se está despreciando? Porque le estaban ofreciendo a Dios lo cojo, lo tuerto, lo imperfecto. Mi hermano, yo le invito a que vaya a una iglesia católica. Mire lo que le estoy diciendo. Vaya a una iglesia católica. Y observe que todo el que entra, hermano, lo primero que hace es irse parecido. Entra en ninguna reverencia. No entran a hablar, no entran a nada. Se sientan. Y de pronto por allá el uno está de rodillas ante San Roque, el otro está en el otro. Pero no, es que lo que pasa es que en la iglesia tal, hermano, no es la iglesia tal, no es la iglesia tal, es al Dios a quien adoramos y conocemos. Esto nos tiene que conducir, hermano, a saber que cuando estamos orando, nuestra reverencia, nuestros ayunos, en la iglesia, mi hermano, lo que hacemos, que sea para Dios y delante de Dios. Me estoy saliendo de lo que tenía preparado. Las cosas cambian, el mundo cambia. Lo único que prevalece es la palabra de Dios de acuerdo a Isaías. Marchitase la hierba, secase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pero cuando yo me convertí al Señor, el culto comenzaba a las 9:30, pero a las 8 de la mañana se abría la iglesia. Y a esa hora llegaba la gente y todo el mundo de rodillas, orando. Y hoy entiendo por qué un día llegó un homosexual a la iglesia y comenzó a temblar y no podía, ay, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando, hermano? Era el poder de Dios en ese lugar. Pero ¿usted cree que puede haber poder de Dios cuando llegamos y nos ponemos a hablar y a no sé qué, y la oración, y llegamos después, y esa hora, y un momento, para, tienes al Dios eterno a quien venimos a ofrecerle. Es delante de Dios y no para el pastor. Delante de Dios y para Dios. Me tomó un tiempo, pero hermano, era necesario. Continuemos, mi amado hermano. Entonces, observamos que está la mente allí. Hay algo que no quiero pasar por alto, pero no lo voy a explicar ampliamente. La Biblia dice de Daniel, propuso en su corazón. ¿Sabe una cosa? Que tenemos que hacer propuestas de corazón. Si queremos verdaderamente adorar a Dios, debemos proponer en nuestro corazón, darle a Dios lo que Él se merece, lo mejor. Ahora, mis amados hermanos, en cuanto a la fe y la mente madura, los privilegios que se pueden alcanzar, es que, mi amado hermano, tú puedes divorciar la fe de la vista, la puedes divorciar, pero no la mente, no la razón. De hecho, y no lo van a encontrar aquí porque eso se lo saben ustedes de memoria, pero 2 Corintios 5:7 manifiesta, andamos por fe y no por vista. Entonces, sí se puede divorciar la vista de la fe.
Pero vamos a observar lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros en el Salmo 32, los versículos 8 y 9, y escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice, ojo esta frase, te haré entender. Escucha esa frase. Te haré entender. ¿Sabe qué significa eso? Revelación. Te haré... Perdón. Es el Salmo 9, versículo 10. A ese salmo vamos a llegar, pero eso no tiene que ver nada con la fe. Salmo 9, versículo 10, y dice, en ti confiarán. ¿Quiénes confiarán en Dios? ¿Quiénes son los que verdaderamente confían en Dios? ¿Quiénes son los que tienen una fe genuina, una fe verdadera? Cualquiera. Mira lo que dice, los que conocen tu nombre. Y tú ya sabes lo que quiere decir cuando estamos hablando del nombre de Dios. Entonces, escucha lo siguiente, mi amado hermano. Tú puedes divorciar ciertamente la fe de la vista. Vamos a colocar un ejemplo. Hay una persona desahuciada de la ciencia. Su condición es deplorable y la vista demuestra que la muerte está allí. Eso es lo que demuestra la vista. Pero la madurez de tu mente, una madurez que ha sido dada por el conocimiento de la palabra, te dice, pero Dios puede sanar. Observa. ¿Será que tú oraste así sin pensar? ¿Qué te condujo a orar en la fe de que Dios podía sanarlo? ¿Una mente vacía o una mente que es consciente que Dios puede hacer? Y si no quiere hacerlo, porque puede suceder, eso es prerrogativa de Él. De todas maneras, yo sigo creyendo que Dios puede hacer. Que Dios puede hacer. En otra oportunidad, y de hecho lo hace. Entonces, estamos observando eso, mi hermano, que no podemos divorciar la fe de la mente, porque algunos no quieren, hermano, utilizar la razón para ejercer la fe y hacen toda una serie de locuras. Hay algo, mi amado hermano, que a mí me tocó o me ha tocado aprender, pero de manera dura. Escuchemos lo que Jesucristo mismo dice en el Evangelio según San Lucas. Escucha, es Jesucristo, el Verbo, el Dios por excelencia. Escucha lo que Jesús nos está manifestando en Lucas 14, en los versículos 28 y 29. Y escucha lo que dice, porque ¿quién de vosotros, oye eso, quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sientan primero y calculan los gastos? ¿Está funcionando o no está funcionando la mente? O él simplemente dice, por fe. ¿Qué dice Jesús? Él considera los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burlas. Todos los que lo vean comiencen a hacer. ¿Qué es lo que está enseñando, hermano? En medio de la fe, considera, funciona tu mente, a ver si se puede o no se puede. Hermano, por razones del tiempo, pero quiero decirle,
Aquí está Liliana de testigo. Cuando yo llego en el año 97 a la ciudad de Bogotá a recibir una iglesia, por aquellas mentalidades que uno escucha, fe, me meto y alquilo una bodega, que en aquel momento no recuerdo si eran 1.200.000, 1.300.000, 1.500.000, no recuerdo, disculpe. Pero sé que para esta fecha serían 3 millones de pesos. La fe, esa fe. No, que mira que fulano allá, y mira cómo Dios, porque eso nosotros somos. Es que la gente te gusta decir, mira, yo, y mira que Dios y Dios. Pero nadie te dice por dónde pasar. Nadie te dice que andaban con calzoncillos rotos porque no tenían. Nadie te dice eso. Sino, y entonces, ay sí, Dios, Dios. Y yo caigo en eso. Caigo en eso. Entonces, los hermanos, yo pongo 100, yo pongo 20, yo pongo 50. Y todos hicieron ahí. El primer mes dieron, el segundo mes, el tercer mes, hermano. Yo tenía unos jóvenes que colaboraban en la iglesia y le dábamos una ofrenda, algo irrisorio, pero que les servía para sus útiles y cualquier otra cosa, sus útiles de aseo y cualquier otro detalle. Hermano, y llegué a una condición con la famosa fe, sin razonar. Llegué a una condición que lo único que tenía yo era para pagar arriendo, para pagar agua, para pagar luz, darle la ofrenda a los hermanos. Me tocaba pasar con mi esposa y con mis hijos, mirar a las familias en los restaurantes comiendo, y nosotros ir a comer simplemente arroz, bueno. ¿Fue el diablo? ¿Fue Dios? El no utilizar la razón. Y puedo contarles muchas cosas más. Y puedo decirles, hermano, que me tocó aprender este versículo después de no uno solo, sino de muchos fracasos. De muchos fracasos. Porque Dios te invita a razonar, a considerar si puedes o no puedes. Porque la sabiduría es andar al ritmo de Dios, no al ritmo de que porque aquel hizo. Yo recuerdo, hermano, mis familiares eran dueños de una empresa de transporte. Una prima administraba lo logístico, yo administraba lo operativo. Y ganaba dinero hasta decir no más cuando me llega el llamado, porque mi pastor me llama y me dice para pastorear una iglesia. Y entonces, como todo el mundo decía, ay, que no sé qué, que hay que dejar el trabajo, que hay que no sé qué, que lo uno, que lo otro, que esto, porque fíjate que fulano de tal, y míralo ahora en camionetas y no sé qué. Pero nadie cuenta la realidad. Aquí hay una mujer, aquí en Bogotá, que me dice, yo llegué hasta sin maleta. Pero hermano, cuando ella construye su iglesia, que está hoy en día en... ¿Cómo se llama ese barrio? En la Castellana, hermano. Habían como 5 familias y todas eran familias de narcotraficantes. Y en ese tiempo, en los años, por ahí como 95, estas cosas, un solo diezmo de esas personas eran 20 millones. Entonces, ella puede hablar de esa manera. Pero ¿cuánta gente ha abierto y encuentra, hermano, que la gente... Para llamarte pastor, hermano, tienes que andar con zapatos rotos, de lo contrario no te llaman. Entonces, mis amados hermanos, yo llego y estoy en esa situación y alguien llega y se me acerca. Viene desde la ciudad de Santa Marta, Barranquilla, y me dice, Luis, ¿sabes? Al menos espera que puedas comprarle a tu esposa una casa. Y para tus hijos, no hagas eso. No hagas eso. Pero no, ay, que fulano te dijo, que no hay que... Y hoy por hoy no tengo casa. ¿Quién fue el diablo? ¿Quién
¿Quién fue entonces? Yo. Entonces, mi hermano, jamás de los jamás divorcies la fe de la razón. Camina al ritmo de Dios. No sé si me estoy dando a comprender. Bueno, vamos a seguir adelante, porque el tiempo apremia. Ahora, mi hermano, en cuanto a la guía. En cuanto a la guía, mis amados hermanos, yo creo que todo cristiano, me disculpan si me equivoco, pero todo cristiano tenemos un interés de saber cuál es la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. ¿Cierto? Que si vamos a estudiar, que si vamos a trabajar, que si tal. Todos tenemos el deseo de conocer la voluntad de Dios en eso. Pero ¿cuál es la actitud de una gran mayoría? Un escritor decía que esa actitud es como, las personas piensan que su mente es como un televisor que está en una pantalla blanca y de pronto comienza Dios a ponerle figuras a esa pantalla y al último le dice, esta es mi voluntad. ¿Sí me explico? O sea, no utilizamos la mente, no la utilizamos. No la utilizamos absolutamente. Simplemente queremos, hermano, como la persona que llega y se toma el tinto y la dobla así, ¡guau! Y después así, y dice, ay, aquí estoy viendo que no sé qué, mira, ve, te vas a ganar la lotería. Así estamos muchos, hermano, así estamos muchos. No queremos utilizar la mente. Entonces, ¿qué pasa, mi amado hermano? Vamos a observar ahora sí esa parte de la Escritura en el Salmo 32, los versículos 8 al 9, el cual nos dice lo siguiente. Oye lo que dice la Escritura. Número 1, vamos a observar inmediatamente las cosas positivas. Dice, número 1, y te haré entender, es decir, Dios te va a dar revelación de su voluntad. Segundo, y te enseñaré. No solamente se va a revelar a tu vida, sino que te va a dar la interpretación. Y dice, el camino en que debes andar, es decir, la guía de Dios. Ya tenemos dos cosas positivas y la tercera sería, sobre ti fijaré mis ojos. Ahora veamos el versículo 9 y dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Escúchame bien. Aparentemente parece que se dividieran las ideas, pero no. Sigue el mismo pensamiento. Número 1 está quien utiliza la razón. Somos seres humanos, somos cristianos, y escúchame esto que es tan importante. El deseo de Dios, esa frase. El deseo de Dios. Y la manera más común de Dios revelarse a tu vida es por la razón. Es por el entendimiento. El deseo y la manera más común. Y el otro ejemplo, mi hermano, es de un caballo o de un mulo. Como no tienen entendimiento, entonces tenemos gente que está siendo guiada por entendimiento y gente irracional, aunque aquí manifiesta para darnos a comprender gente irracional que solo aprenden es a punta de golpe y de totazo. Porque no pueden, tienen que ser llevados con cabestros y con freno. No logran. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante entender eso. De que ciertamente Dios no nos quiere guiar ni como mulo, ni como caballo, ni como asno, ni como nada. Dios quiere guiarnos
como gente que tiene el entendimiento. Ahora, ¿por qué digo quiere? Porque, hermano, hay una ley. Dios no hizo nada por adorno. Dios no te dio esa mente por adorno. Dios te dio esa mente para que lo glorifiques. Y quiero decirte algo del obrar de Dios. Cuando yo era más joven, llegué a Barranca Bermeja y fui a un ayuno de un pastor amigo. Y el pastor estaba enseñando algo que toda la vida me marcó. El pastor dijo, mira, él dijo de una historia y él manifestó en un lugar desértico y la iglesia iba a celebrar la Santa Cena y no tenían vino, no había alrededor. Es que hay lugares aquí cerquita en Argentina usted no encuentra un banano, no encuentra eso. Hay lugares donde no encuentran frutas. Y en el lugar, hermano, donde él estaba, no había frutas. Y llevaban tiempo sin celebrar la Santa Cena por la cuestión del vino. Y el pastor se atrevió a orar, dijo el hermano, yo no lo vi, yo no estoy diciendo lo que el hermano dijo. Entonces, él oró y el agua se convirtió en vino. Pero el pastor amigo decía, pero si yo hago esto aquí en esta hora, dice, Dios no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que en la esquina venden uva y yo tengo plata para comprarla. No sé si me estoy dando a comprender. Dios, cuando se terminan las influencias humanas, obra el milagro. Pero mientras están las influencias humanas, mientras yo puedo, mi hermano, yo tengo solamente que pedirle a Dios guía, sabiduría. Pero Dios no va a obrar. Entonces, de igual forma tenemos el asunto de la mente. Dios no nos lo ha puesto de adorno. Pero vamos a mirar algunos ejemplos y no me da tiempo para todos. No me da tiempo para todos. Sin embargo, hay uno, mi hermano, que, bueno, he sido guiado, orientado a hacer. Tiene que ver con los sueños. Mis amados hermanos, yo sé. Escúchame bien para que no vaya a haber una mala interpretación en lo que voy a decir, pero yo sé, escucha, yo sé que desde José, Moisés, Nabucodonosor, el último precisamente fue José también, el esposo de María. Cuando el Señor le dijo, no vuelvas a Jerusalén y vete para Galilea a celebrar el sueño. Yo sé que Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Y aún sé que tú e inconversos, escucha, no solo tú e inconversos pueden decir en este momento, ay, yo tuve un sueño y mira, y se me cumplió, sea bueno, sea malo, podrían decir. Si me dice es Dios, yo te diría, déjame examinarlo por las Escrituras. Pero quiero decirte, mi hermano, cuando tú observas en la Biblia, tú encuentras, número uno, contextos. Y segundo, prerrogativa de Dios. No encontramos a ninguno diciendo, Señor, muéstrame en sueños, háblame en sueños, dime en sueños. Nunca jamás encontramos. Eso es prerrogativa de Dios. Que tú le digas, Señor, revélame tu voluntad. Está bien, pero que tú le ordenes a Dios. Pero ¿sabes por qué lo dicen? Porque, hermano, ellos están creyendo que la única manera en que Dios habla es a través del sueño. Y obvian la mente para entender las situaciones. Obvian la mente. Conozco evangélicos cristianos de muchos años que dicen, ay, soñé con una mujer que se casó, una boda. Ay, eso es un muerto, imagínense. Ay, que soñé que se le cayó la muela. Ay, es que alguien se va a morir. Ay, que soñé que con excremento. Ay, eso que te vi de plata. Y son evangélicos.
Y son evangélicos, mis amados hermanos. ¿Hasta dónde se ha llegado? Entonces, no estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer. Pero voy a ponerle un ejemplo del razonamiento. Hay algo que yo glorifiqué al Señor, fue el día viernes. El día viernes estaba estudiando sobre los decretos de Dios, que no son decretos, sino el decreto, porque aunque aparecen muchos, es uno solo. Y decreto significa el propósito eterno de Dios. Y no es sino uno solo, ¿sí? Pero por aquello de que en la Biblia aparece de que Dios se arrepintió cuando la creación del hombre, o Dios se arrepintió de haber colocado a Saúl, el escritor decía, no es que Dios hoy piense una cosa y mañana está pensando otra. No, Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Pero él, para sustentar su tesis, dijo algo que yo lo sabía. Lo había escuchado un poco de veces, pero llegó el tiempo de la promesa. Dice, te haré entender. Llegó el tiempo de la revelación. Llegó el tiempo en que Dios me había de enseñar. Y mi amado hermano, ¿qué fue? El escritor dijo, Dios no puede estar cambiando de planes. No puede estar cambiando de planes. Es un lenguaje antropológico y lo explica. Pero él dice, una de sus bases dice, Dios, escucha esa frase, Dios vive en un eterno presente. Dios vive en un eterno presente. Los seres humanos tenemos un pasado, un presente y un futuro por nuestra finitud, pero en Dios no hay tiempo. Cuando yo estoy viendo eso y recibo de Dios, me ilumina el Señor para comprender eso. Llamo a mi esposa y le digo, mija, dime algo. Para ti, ¿qué significa que Dios vive en un eterno presente? Y te lo preguntaría a ti también. Mi esposa me dice que lo que va a suceder mañana ya Dios lo sabe. Y yo le dije, sí lo sabe, pero el concepto que nos arroja la Biblia no es simplemente que Él sabe, es que Él vive. Y escúchame, porque hasta aquí llega la revelación, de allá para allá sería herejías. Hasta allí llega la revelación. Tú no has vivido mañana, pero ya Dios lo vivió. Mañana lunes, Dios lo está viviendo. 5.000 años, ya Dios lo está viviendo. No sé, es una grandeza. Si te das cuenta, ¿hasta dónde? Entonces, cuando yo llego a eso, yo me doy cuenta y le muestro un ejemplo. Cuando yo llevo a mi hijo a la clínica, el médico me dice, no, se va a morir. Y ahí mismo le manda 2 morfinas. Me lo mató. Y yo no tuve ninguna razón para decirle, hey, ¿qué vas a hacer? Yo mejor me lo llevo. Y me lo llevo para otra parte. No. Me le dio 2 morfinas y me lo mató. Y yo sé que me lo mataron. Y yo, sí, ¿por qué yo no reaccioné? ¿Por qué? Ni mi esposa ni yo reaccionamos. Y uno suele decir, Señor, ¿por qué lo permitiste? Pero déjame decirte, antes de que él naciera, ya Dios había vivido ese momento. No sé si no es que solo lo sabía. Dios lo había vivido. Y cuando yo miro a Dios, entonces entiendo algo. Pablo dice, de ti y de mí, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Lo cual nos manifiesta que nosotros no actuamos conforme al verdadero carácter como una vida cristiana, porque no hacemos el bien que quiero, sino que queremos. Pero cuando hablamos de Dios, Dios no se sale ni 1 milímetro de lo que Él es.
de lo que Él es. Entonces, cuando yo veo eso, yo no tengo, ay Señor, muéstrame un sueño, ¿por qué te lo llevaste? ¿Será que mi hijo iba a ser un drogadicto? No, a mí no me interesa. Yo solo sé que mi Dios es bueno, Él supo, y eso lo estableció Él en su sabiduría, en su amor y en su bondad. Y si de aquí a 10 días pase algo bueno, pase algo malo, ya Dios lo sabe. Y si Dios lo... Entonces, yo no necesito que ahora, ay Señor, muéstrame un sueño, porque es el problema, que estamos en crisis, y entonces Señor, muéstrame un sueño, y esa noche sale soñando con un ratón, ay, me están echando brujería, y así vivimos. Y así vivimos. Entonces, mis amados hermanos, ojo, la razón, la bendición de la madurez para poder encontrar qué es lo que Dios quiere. En todo, solo que el tiempo no me lo permite. Voy a decir ya 2 cosas en estos 7 minutos o 3 que me tocan. Entonces, estamos observando, mi hermano, la bendición de una mente madura en lo que hemos hablado para disfrutar de Dios, en lo que también hablamos para ser lo que Dios quiere, luego para poder adorar mejor al Señor, más pura. Esa es la razón por la cual yo les digo a ustedes, entre más lo conozcan, más puro y más perfecto será nuestra adoración. De igual manera, la fe, para no caer en cuentos de que, ay, que fulano dijo, ay, Dios me está hablando. Ey, un momento, espérate, porque ese puede ser un espiritualista, que nunca, porque una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser espiritualista, ¿verdad? Es que llegan y dicen, ay, que no sé, un hombre por allá llegaba y decía, nos llamó y dijo, se me cumplió la profecía que tú me diste, y que sí me voy para los Estados Unidos, y ven acá, ¿y qué pasó? Presté 100 millones al banco. ¿Qué pasó ahí, hermano? Ay, es que si Dios me lo dijo, Dios me lo pagará. Un momento, Dios me lo pagará. Déjate de ese cuento. Entonces, hay que utilizar la razón de igual manera en las guías de Dios, hermano. No podemos desviarnos en eso. Entonces, vemos la gran importancia. Entonces, todo esto, como ya lo hemos dicho, hermano, va a depender de tu conocimiento de la palabra de Dios. No te estoy diciendo que tienes que ser académicamente un teólogo ni nada de estas cosas. Lo que te estoy diciendo es que, hermano, tengo aquí esto. Pero la Biblia no es solo la palabra de Dios, es la mente, óyelo bien, la mente de Dios, aunque en lo que Él nos quiso revelar, es la mente de Dios. Es la palabra, pero quiero llegar hasta allá, porque es cuando dice la palabra es cualquier cosa. No, es la mente de Dios. Coadyuvado por la predicación. Yo aprovecho la oportunidad para explicar algo. Hermano, cuando usted me ve que yo le estoy avisando, hey, no te duermas, yo sé que habrá gente que hasta podrán resentirse conmigo. Pero yo te digo una cosa, ¿sabes por qué te lo digo? Porque tú eres mi hermano, mi hermana, y porque te amo. ¿Por qué dice esta mañana? Porque tú eres mi hermano y mi hermana, porque te amo. Pero la mente domina mis emociones. Allí está mi hijo y está mi esposa, que ayer le decía, yo no le vuelvo a decir más a nadie que si se duerme o no se duerme. Porque yo decía, ese que se duerme sale vacío de la iglesia. ¡Qué tristeza! Que llegó a la fuente y no pudo tomar del agua de vida. Dios, sale vacío de la iglesia. Pero yo ya entendí, hay que la mente dirige mis emociones, y yo tengo que dirigir mis emociones, y de aquí en adelante es problema de cada uno. Yo cumplí con Dios. Entonces, ¿qué pasa, mi amado hermano? Que honestamente te coadyuva en la predicación. Indiscutiblemente, hermano, es lo que yo sigo insistiendo. Ojo con lo que escuchas. ¿A quién escuchas?
a quien escucha, porque hay mucho desbarate. Recuerden, ahorita que estábamos orando, ustedes saben que Dios dijo, dame, hijo mío, tu corazón, dame, hijo mío, tu mente. Eso equivale a decir que Dios quiere